La Organización Mundial de las Naciones Unidas estima que hacia el 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con falta de agua, mientras 2/3 de la población mundial sufrirán de escasez de agua. Bueno, la niebla es una nube que se encuentra a la altura del suelo. Las nubes están conformadas por pequeñas gotitas que son de agua en estado líquido. En el caso de la niebla son gotitas muy pequeñitas, son gotas del orden de los 15 o máximo 50 micrómetros. 50 micrómetros es aproximadamente el diámetro de un pelo, para que se tenga una idea. Estas pequeñas partículas, estas pequeñas gotitas, se mantienen en suspensión en el aire porque son livianas. Digamos, se mantienen flotando en el aire porque tienen un poco peso. Entonces la niebla es esta acumulación de pequeñas gotitas que tienen un aspecto de nube, pero están a la altura del suelo. Un atrapanieblas es un sistema que sirve para recolectar agua de niebla. Principalmente en general se utilizan mallas por ejemplo malla Rachel, o una malla como la que tengo aquí a mi costado, que es una malla, en este caso una malla tridimensional. Lo que lo caracteriza es que tiene filamentos que permiten la captación de agua de niebla, ¿ya? En forma de impactación. ¿Ya? Ese es el mecanismo que ocurre cuando se recolecta agua de niebla. Ya las pequeñas gotitas de agua de niebla se acercan a los filamentos y algunas de estas gotas son atrapadas por los filamentos. Y una vez que son atrapadas por los filamentos, empiezan a crecer las gotas porque empieza a haber una acumulación de gotas en la malla a un punto en que hay suficiente agua y el agua ya que va fluyendo se puede recolectar en una canaleta y pasar a un estanque de almacenamiento. Una vez que el agua de niebla es recolectada, puede ser usada para varios fines. Por ejemplo, en agricultura, en animales, en recuperación de flora y fauna nativa y en consumo humano. Pero para ello es necesario un tratamiento considerando parámetros físico-químicos y bacteriológicos. Bueno, hay que tener en consideración varios factores para la instalación de una atrapaniebla. En primer lugar, importante es la altura. En general, la niebla, aquí en la costa chilena al menos, se encuentra sobre los 600 metros, ¿ya? Entre los 600 y los 1000 metros, depende de la latitud. ¿Ya? El segundo factor diría que es la distancia a la costa. ¿Ya? En general, la niebla se presenta en una distancia entre el máximo los 25 kilómetros desde la costa. ¿Ya? En esa franja, desde la costa, desde el borde costero hasta unos 25 kilómetros al interior. La orientación, ¿ya? La niebla viene generalmente en una dirección en la costa chilena, desde el océano, desde el oeste, del suroeste. El atrapaniebla esté ubicado en una zona digamos del cerro que le permita captar la niebla desde esa dirección. Y bueno, después hay otros aspectos también importantes prácticos, digamos, de la instalación de estos equipos, que son el acceso al lugar. O sea, una atrapaniebla necesariamente porque hay que hacerle mantención, uno tiene que tener acceso al lugar, ya sea vehículo o a pie, pero que sea accesible. En caso de uso de riego, es considerar que va a haber una cañería o un estanque, algo que traslade el agua recolectada. Que si alguien quiere tener un cultivo, por ejemplo, hay que considerar que va a tener que poner una cañería, digamos, desde el colector hasta el cultivo. Los más utilizados son los atrapanieblas bidimensionales. Puede ser un marco con una malla plana, puede ser una malla Rachel, por ejemplo, doble, de 35% de sombra. Se instala perpendicular a la dirección del viento. Ahora, si uno quiere aumentar la eficiencia de recolección de agua de niebla, ya es un asunto un poco más complejo. Ya, uno puede aumentar
la captación del agua de niebla, cambiando la geometría del colector de niebla. Por ejemplo, que la malla se flecte, ¿ya? Aumentando lo que se llama la eficiencia aerodinámica de recolección. ¿Ya? Es un mecanismo que uno puede aumentar la eficiencia de recolección. Después uno puede también diseñar, ¿no? digamos, atrabanielas que sean, por ejemplo, tridimensionales, tener una geometría tridimensional que también puede aumentar la eficiencia de recolección. Todos estos aspectos están en estudio y de hecho es parte del trabajo que hacemos nosotros, digamos, hago yo también, que es la mejora de la eficiencia de recolección de agua de niebla. La medición de la eficiencia de recolección de agua de niebla es relativamente compleja hacerla, digamos, porque uno necesita saber cuánta agua contiene agua en estado líquido, contiene el aire. Y para hacer esa medición uno necesita un aparato que se llama fog monitor o medidor de niebla. Para medir la eficiencia de recolección de agua de niebla uno tiene que hacer dos mediciones. Son una medición es cuánto colecta la atrapaniebla y la otra es la medición de cuánta agua contiene la niebla, ¿ya? Cuánta agua, lo que se llama contenido de agua líquida, ¿ya? Hay que tener esos dos valores. Y en el fondo la eficiencia es la división entre el agua colectada dividido por el agua que viene en la niebla, el contenido de agua líquida. Esa es la eficiencia de recolección. Hay un método, ¿sí? Digamos pensando que es un poco costoso hacer esa medición de eficiencia de recolección. Otra forma de aumentar o maximizar la recolección es estudiar distintos diseños y compararlos, hacer una comparación. Entonces, por ejemplo, una cosa que se hace con frecuencia es utilizar como referencia el colector estándar de niebla, ¿ya? Que mide 1 metro cuadrado, tiene una malla Rachel doble de 35% de sombra. Y ese tipo de neblinómetro, ¿ya? Es utilizado como referencia en general en el mundo. De hecho, uno puede hacer una comparación, por ejemplo, poner un neblinómetro estándar de este tipo y poner otro neblinómetro con otra geometría, con otra malla y comparar las dos. Entonces uno dice, ya, uno puede decir que el nuevo neblinómetro o nueva geometría o atrapanieblas con una nueva malla tiene una capacidad, por ejemplo, superior que el neblinómetro estándar. Entonces ahí uno ocupa el neblinómetro estándar, lo ocupa como referencia. Entonces esa es otra forma de tener una idea del rendimiento de una atrapaniebla. Ahora, este último método no es un método absoluto, ¿ya? Es relativo porque utiliza una atrapaniebla de referencia que es el colector estándar de niebla. Hoy en día, la peor consecuencia del cambio climático es la escasez de agua, tanto para las personas como para los ecosistemas del mundo. Beber agua es una necesidad vital para todos los seres vivos, y en este contexto, el atrapanieblas es una tecnología que puede satisfacer parcial o totalmente las necesidades según diferentes escenarios.